Tenemos, tenemos que iniciar la unidad 3. Vamos a empezar a trabajar un poco con lo que es la BIOS de la computadora y con lo que sería la configuración de hardware un poquito más avanzado. Tengo disponible, que no la probé todavía, una ISO, una imagen para instalar Windows 11. Es una actividad que me gustaría hacer y no sé cómo lo ven ustedes. Como que nos estaríamos quizás adelantando un poquito porque no vimos instalación del sistema operativo. Al ser un sistema operativo nuevo, como que tendríamos que armar una máquina nueva para probarlo. Se me ocurrió, podríamos armar algún Ryzen para tener listo y probarle el Windows 11 a ver qué tal funciona. No sé cómo lo ven para que lo pensemos para práctica del viernes, por ejemplo. Sí, profe, acá tenemos a prueba la máquina de Tomás, si no. Bueno, perfecto, sí, no hay problema. Pero bueno, nos va a llevar un ratito. Puede ser que haya, por ejemplo, no vimos cómo hacer la instalación. Bueno, hoy vamos a hacer la introducción a lo que es el post y lo que es la BIOS. Así que por ahí nos salteamos algo, pero me parecía interesante. Yo quería hacerla en realidad antes de mañana, porque mañana ya se va a anunciar oficial, que es 24. Pero bueno, estamos también ahí. Lo probamos el viernes y bueno, tener en cuenta que puede fallar, ¿no? Es una beta y podría no funcionar, pero me parece interesante como práctica. Así que si les parece el viernes a las 9 lo encaramos de esa forma. ¿Está bien? Ya que somos tres los que decidimos, votamos y le vamos para adelante. No sé, Ana, ¿cómo lo ves vos? Bien, me parece perfecto. Bueno, genial, listo. Yo lo programo entonces eso para el día viernes. Bueno, yo les estaba compartiendo una presentación, no sé si la están viendo ahí, se visualiza. Todavía no, profe. Mm, Bueno, ¿sabes por qué no se visualiza, no? Porque no me puse a compartir pantalla. Ahora sí. Espera un segundo. Pensé que estaba compartiendo desde mi pantalla. Ahora sí se visualiza esto. Sí, ahora Sí. sí. Bien, genial. Bueno, hoy nos vamos a introducir un poco a esto de lo que sería la configuración de hardware avanzado, así lo llaman al título, pero bueno, es volver a trabajar un poco más en profundidad sobre temas que ya hemos trabajado. Nosotros trabajamos con lo que era la placa madre, nosotros ya empezamos a ver los distintos componentes que había dentro de la placa madre, y uno de los componentes físicos que había era básicamente lo que se conoce como la BIOS, ¿sí? El circuito integrado que iba a estar dentro de la máquina. Ahora vamos a ver que esta BIOS en realidad sería digamos, como el soporte de software que va a tener y vamos a denominar CMOS a la parte más física que vamos a encontrar. Así que ahora vamos a trabajar un poco con estas definiciones y todo. Y lo otro que vamos a hacer es tratar de configurar este firmware o ver qué configuraciones puede llegar a admitir. Y después vamos a ver cómo se podría llegar a modificar en el caso de necesitar este firmware que tenemos ahí. ¿Sí? Este sería como un poquito el objetivo de trabajar con esto en la primera parte. ¿Sí? Después, bueno, vamos a ver lo que sigue de energía eléctrica y todo eso, pero hoy la idea es trabajar un poquito con este software que cuando arrancamos medio que no se podía pronunciar y ahora ya nos vamos a meter directamente a configurarlo. O por lo menos a mí, cuando me presentaron el firmware, yo decía que el firmware qué, y después es algo que vamos a manejar muy a menudo. Yo les voy a poner un pequeño video como para introducirnos acá, que lo tenía preparado por algún lugar, acá. Bien. Bueno. Nosotros siempre que encendemos la computadora, presionamos el botón, aparece un fondo negro, algunas letras blancas, que por lo general está en inglés, y después de esperar un ratito aparece el logo del sistema operativo. Generalmente utilizamos Windows,
Entonces nos aparece el logo de Windows y después de eso pareciera que algo está cargando o un círculo o una, digamos, o una línea que se va completando, digamos, aparece algo así. Y si todo sale bien, ahora vamos a ver cuando algo no puede salir bien, pero si todo sale bien, llegamos al escritorio, vemos este fondo de escritorio, la cara del perro, de la mascota, de lo que sea, y los iconos y podemos empezar a trabajar con la computadora. Eso en resumidas cuentas sería como el proceso de arranque, es decir, presiono botón, se ejecuta algo con letras blancas, aparece algo para buscar un sistema operativo, carga el sistema operativo y recién después de eso puedo estar con la computadora funcional. Creo que algo bastante similar pasa con el teléfono celular o con una tablet o con cualquier dispositivo de esta índole. Ahora, lo cierto es que puede suceder que si yo interrumpo esa secuencia de arranque, es decir, que si yo pauso o hago algo para que esa secuencia de arranque no inicie, voy a poder acceder a una instancia de configuración previa al sistema operativo, es decir, a una instancia de configuración previa a Windows. Esa instancia de configuración previa a Windows, genéricamente lo vamos a denominar BIOS. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué diferencias podrían llegar a haber, si hay BIOS, si hay UEFI, o sea, qué es lo que podemos encontrarnos. ¿Sí? Y tiene un aspecto parecido a esto. Es decir, que si yo no inicio sistema operativo de modo normal, es decir, que no arranco de modo normal, puedo acceder a una instancia de configuración alternativa y la vamos a denominar por ahora como BIOS. Bien, esta BIOS se encuentra alojada, como decíamos recién, en el sistema operativo. ¿Sí? Es decir, es el sistema. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo. ¿Esta BIOS se encuentra alojada en dónde? ¿En el sistema operativo se encuentra alojada? No, profe. No, No. dijo cualquier cosa el profesor, ¿no? ¿Dónde se encuentra alojada la BIOS? ¿En un chip? Y sí, exactamente. ¿Y ese chip dónde se encuentra alojado? ¿Dónde está puesto ese chip? La placa madre. En la placa madre, ¿sí? O sea, eso sería lo correcto. O sea, decir que... Yo era para ver si estaban atentos, ¿no? Es que decir que está en el sistema operativo es una pavada, digamos, no es así. Sino que justamente esta BIOS está en la placa madre, está instalada en ese chip que nosotros mencionamos. Y nos va a permitir diferentes tipos de configuraciones. Fíjense que tiene como algún menú, en este caso es una BIOS bastante más avanzada, que bueno, vamos a denominarla UEFI, y tiene un menú de configuraciones. Este settings que tenemos acá sería el menú de configuraciones, y nos da información acerca de la placa madre. Por ejemplo, en este caso nos estaría dando información acerca de que el MAER a qué marca pertenece. MSI. Pertenece a MSI. Fíjense, este A68HI, ¿qué será? La placa, El modelo. modelo. ¿Sí? El modelo de MSI. Y nos está aportando datos, por ejemplo, bueno, fecha, hora, toda esta cuestión, pero acá nos está aportando datos de temperatura del procesador y nos está aportando datos de temperatura de la placa madre. ¿Sí? Esto es información que nos empieza a dar, y esto es, nos metimos por un carril no convencional de cuándo arranca la máquina. Ahora vamos a ver cómo accedemos a esto. Pero estamos ante el sistema operativo y fíjense que estamos ante la presencia de toda esta información. ¿Qué información nos da arriba? Nos está dando información acerca del procesador que tiene instalado. ¿Es un procesador de qué plataforma? No sé si se llega a ver ahí. AMD, profe. AMD. Exactamente, AMD, modelo A8, ¿sí? 7670K. Bueno, este Radeon 7 es con lo que viene incorporado. Fíjense que dice que tiene 10 núcleos, ¿sí? Habría que ver cuáles son. Para mí son 4 núcleos de procesador de CPU y 6 núcleos de GPU. Pero después lo podemos analizar eso, no nos quita el sueño ahora. Y bueno, nos da la velocidad, ¿sí? Que puede llegar a trabajar. ¿Y qué otra información nos da? El Acá. tamaño de la RAM. El tamaño de la RAM. ¿Cuánta RAM tiene?
8 gigas. 8 GB. Todavía no vimos el tema de cálculo de conversiones y magnitudes, pero estos 8.192 megas serían exactamente 8 GB. Es decir, que tenemos 8 GB de memoria. Bueno, y nos da una versión de esta BIOS o de esta UEFI. Fíjense que el nombre de este largo va a ser la versión de la BIOS o de la UEFI y dice versión 1.1. Quizás en algún momento haya alguna actualización y exista esta misma versión 1.2, ¿sí? O 1.3 o lo que sea. Esto me interesa corroborarlo, aunque nos lleva un poquito más de tiempo, porque todo esto es como información real, ¿sí? O sea, no es que más o menos o lo que sea. Esto es información real. Entonces vamos a ver si podemos corroborar esto y ver lo de las actualizaciones, porque es algo que vamos a tener que trabajar. Si yo pongo MSI A68, era HI, creo. Bien, siempre que ustedes busquen alguna información de alguna placa madre, sobre todo, ¿sí? Esta era HIAC. Siempre traten de buscarlo en la página oficial, ¿sí? O sea, lo más recomendable es que lo hagan en la página oficial. ¿Cómo me doy cuenta cuál es una página oficial o no? Bueno, por lo general no pasa como en este caso, que aparecen las primeras opciones de búsqueda, sino que en las primeras opciones de búsqueda por ahí me aparece, no sé, Upload o me aparece, no sé, alguna página que yo note que no sea oficial. Si yo estoy buscando que la placa va a ser de la empresa MSI, lo más probable es que la oficial sea msi.com, msi.com.ar, ¿sí? Pero no sería, por ejemplo, bueno, obviamente la de Amazon, o esta, la de Newegg, tampoco sería, o CNET, digamos, todas estas serían páginas no oficiales. Entonces vamos a irnos por alguna de las dos, ¿sí? Vamos a ir a las especificaciones de las dos. Bueno, ahí ya nos empieza a dar una imagen de cómo sería esta placa. Fíjense que tiene varias cosas interesantes. ¿Qué cosa interesante? Las placas no suelen venir con Wi-Fi y esta tiene Wi-Fi. Y lo que le está dando el Wi-Fi es esto que dice AC. Este AC sería lo que nos está diciendo que esa placa es Wi-Fi. Si yo me voy a la opción de soporte, en la opción de soporte voy a tener para descargar lo que serían drivers y voy a tener para descargar lo que serían las BIOS. Recuerdan que en nuestro ejemplo veíamos que la BIOS era versión 1.1, ¿sí? Decía versión E796 AMS versión 1.1. Entonces fíjense que eso empieza a aparecer, ¿sí? Lo que estamos viendo nosotros en nuestra imagen es esta versión 1.1. Fíjense que anterior había una versión 1.0. Entonces tenemos dos opciones. O el MAER es de primera generación, de la generación 1.0 y alguien lo actualizó, ¿sí? O ya salió más actualizado después. Fíjense las fechas de lanzamiento de las versiones, ¿no? Esto sería 10 de abril y esto sería 21 de abril. Es decir, bastante cerquita. Esto ya 13 de enero de 2016 sería la versión que sigue, la 1.2. La 1.3 es 13 de abril de 2016. Y la 1.4, que es la última versión actualizada, sería del 23 de agosto de 2016. ¿Sí? Si yo descargo alguna, a ver, vamos a descargar esta, por ejemplo. Fíjense que cuando descarga, bueno, no pasa lo que yo quería que pase, que nos aparezca el mismo nombre de la versión. A ver si lo extraemos, mostrar en el buscador. Vamos a abrirlo ahí. ¿Se acuerdan que tenía un nombre? Acá está. Este. E7969AMS. Si yo me voy al video, me fijo cómo es E7969AMS. Se nota que es la misma versión del firmware,
y en este caso sería obviamente la versión 1.1. ¿Es claro esa idea respecto a las versiones? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Esto lo vamos a correr acá. Bien, ¿qué otras cosas puedo tener como información, además de procesador, además de memoria, además de la versión de la BIOS? Puedo ver qué dispositivos pueden, o qué unidades de almacenamiento pueden estar conectadas, algún disco rígido, una unidad óptica, algún pendrive USB, alguna conexión de LAN. Digamos, todo esto me puede aparecer en la versión principal, que es lo que está mostrando ahí, ¿sí? Es decir, todo esto serían las unidades de almacenamiento con las que podría llegar a iniciar la computadora. Si la computadora tiene Windows, lo primero que va a elegir es el disco rígido para iniciar de ahí. Ahora, si es una computadora nueva que no tiene sistema operativo, tendríamos que elegir, como aparece ahí, el USB con la imagen para que se pueda instalar, ¿sí? Bien. Después, bueno, todo lo que tenga que ver con OC es overclocking. ¿Se acuerda de lo que era el overclocking? Era aumentar una capacidad de hardware a partir de un software. ¿Qué software aumenta la capacidad del hardware? Bueno, justamente en este caso, la BIOS. ¿Sí? Fíjense que ya en la BIOS aparecen las opciones de overclocking para modificar algunas cosas. ¿Recuerdan las Por precauciones? ejemplo, la del Sí. ventilador. Sí, podría llegar a ser del ventilador, pero también podría aumentar la frecuencia del procesador o bajar la latencia de memoria. Digamos, hay varias cosas que yo puedo llegar a modificar. Lo que tengo que tener en cuenta siempre es que si yo modifico algo, siempre va a tender a tener mayor temperatura. Entonces tengo que tener controlado eso. No, quizás no es recomendable subir al máximo las opciones que tengan. Otra cosa que también es cierta es que si la placa MSI me trae de fábrica una opción de overclocking, estimo que esos valores están medianamente controlados. Es decir, yo le puedo subir la velocidad, pero no se la puedo subir a un punto donde dañe el componente. Está bastante controlado eso, pero igualmente tengo que tener en cuenta eso. ¿Cómo empiezo a tener en cuenta eso? Bueno, monitoreando la temperatura, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando inició el video creo que estaba en 47 esto? Si no me equivoco. Ya ahí tenemos algún punto más y no estamos usando casi nada. Si yo modifico el overclocking, quizás la temperatura del procesador va a ser mayor. Entonces tengo que controlar eso. Bien, la primera opción que accede es la opción de settings o la opción de configuraciones. Siempre, si bien acá dice language, como para poder cambiarlo, no sé si va a estar en español, ¿sí? O sea, no sé si esta BIOS puede llegar a estar en español. Y generalmente están en inglés, en chino, en francés o en alemán, y no es muy legible. Entonces lo más amigable para nosotros es el inglés. ¿Qué opciones nos da en lo que sería el menú de configuración o el menú de settings? Bueno, nos va a dar una opción que es un estatus general, un sistema status, es decir, esto mismo que aparece acá arriba, el procesador que tiene instalado, la cantidad de memoria, quizás ya me van a aparecer los discos, bueno, también fecha y hora, es decir, me va a dar un paneo general de qué tiene la máquina y quizás alguna configuración para poder modificar. Configuraciones muy básicas, como les digo, de fecha y hora. En la opción de avanzado, que ahora vamos a entrar, lo que nos va a dar es alguna modificación de los periféricos que yo pueda llegar a conectar, o sea, habilitar o deshabilitar un USB, habilitar o deshabilitar alguna característica como el sonido, digamos, alguna configuración que sea un poquito más avanzada, modificar ciertos valores de memoria, ciertos valores de gráficos, cuánta memoria RAM le quiero asignar a los gráficos y cuánta no, o que lo maneje automáticamente. ¿Sí? Eso sería como en el segundo ítem. Vamos a ir accediendo uno a uno, así lo vamos
Vamos chequeando. Esto es lo que les decía en el System Status. Fíjense que me da cosas muy parecidas a las que ya tengo en la pantalla principal. System Date, fecha, System Time, hora. Los discos que pueda llegar a tener conectados, ¿sí? Que nos aparecía acá, ¿sí? En forma de iconos, en forma de figuras, ¿sí? Nos aparecen acá. Y acá nos está aportando información de que está conectado un disco Crucial CT2. Yo ya me estoy dando cuenta que es un disco, me parece que M2. Podríamos googlear Crucial así CT2 de 250 y podríamos corroborar si es un disco M2. Entonces, sin abrir la máquina, sin quitar la tapa, yo ya estoy teniendo información. También sé cuánta información me permite almacenar. ¿Sí? O sea, yo estoy teniendo ya todos esos datos en la opción del status. ¿Y esto qué será? ¿Qué está conectado acá? ¿Un disco duro? ¿Puede ser? No. No, no es un disco duro exactamente. Uno podría pensar que es un disco duro. Espero que no sea un disco duro, no, pero no es un disco duro por el ATAPI. Esto es una lectora de CD o DVD, ¿sí? Y por esta BD debe ser una lectora de Blu-ray o grabadora de Blu-ray, ¿sí? Pero se puede googlear eso también, HLDTST. Es un disco de Blu-ray, una lectora, una unidad óptica. Bueno, ¿cómo me empiezo a dar cuenta por estas cosas? Y bueno, porque están conectados, ¿no? Al SATA, digamos, son unidades de almacenamiento seguro, ¿sí? Porque están ahí. En este caso, fíjense que no digo que es un NVMe, porque si no estaría conectado al PCI Express, ¿no? No al Serial Port 3. Así que bueno, ahí ya tenemos algún dato. Bien, y acá nos empieza a dar más información, ¿no? Esto hace referencia al procesador, digamos, a parámetros del procesador. Esto hace referencia a parámetros de la BIOS que habíamos almacenado recién. La construcción o cuándo fue colocado esta BIOS, ¿sí? Fíjense que el 20 de abril de 2015. Así que bueno, son informaciones que vamos teniendo directamente de este menú. Nos puede aparecer algo acá más abajo de información y de acuerdo al fabricante, ¿sí? Que nosotros tengamos de BIOS, pueden ser que las opciones cambien. Es decir, no todas las BIOS van a ser iguales, no todas las marcas van a ser iguales. Este es un solo ejemplo, ¿sí? Podemos tener más cosas, menos cosas. Eso lo vamos a ir viendo. En la segunda solapa, en la de avanzado, fíjense que ya tenemos, empezamos a tener como subcategorías. En la opción de status me aparecía todo ahí, solamente la información, y acá empiezo a tener subcategorías. Fíjense que cuando habla de PCI está haciendo referencia a las ranuras, cuando está haciendo referencia a ACPI está haciendo referencia a la energía, a cómo se va a comportar con respecto a la energía, si se va a suspender, si no se va a suspender, todo ese tipo de cuestiones. Integrated Periphericals serían los periféricos integrados. Sonido, LAN, USB. ¿Sí? Ahora vamos a ver que ahí adentro vamos a poder o habilitar o deshabilitar o modificar. Tenemos los gráficos integrados. ¿Sí? Esta configuración de gráficos integrados. Recuerden que los gráficos integrados suelen utilizar memoria RAM para trabajar. Entonces, una configuración bastante básica es decirle, bueno, yo tengo 8 GB, usa para la memoria gráfica hasta 2 GB. El resto déjamelo a mí. O hasta 4, o hasta 1. Yo puedo limitar cuánta memoria puede llegar a utilizar. Bueno, USB Configuration. Cómo se va a comportar el USB. Quizás tenga que ver con las retrocompatibilidades, si va a ser compatible con dispositivos anteriores. Esto también, el ACPI y el Power Management, tienen que ver con control de energía. Windows 8 y 8.1 Configuration, fíjense que está haciendo referencia a 2 sistemas operativos. Después vamos a ver que es una opción de seguridad para que no se pueda cargar otro sistema operativo.
Y después el wake up sería la forma de despertar a la máquina. Generalmente nosotros, ¿cómo prendemos a la máquina? Con el botón de power. Con el botón de power, sí. Seguramente esto me va a dar una opción para que yo pueda prenderlo desde cualquier tecla del teclado. ¿Sí? Por ejemplo, que yo presione cualquier tecla del teclado y la máquina inicie. Me permite configurar un wake up extra, o vamos a ver si hace referencia a la red también. Una computadora se puede prender si está conectada a una red de forma remota. Ahora lo